Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Paréntesis, en lo que el dinosaurio dormía. ¿Qué te pareció el conversatorio? Contame. Creo que fue una presentación muy bonita, no solo por lo íntimo, sino por lo educativo. El punto de vista de los escritores más importantes en la actualidad de Guatemala es un punto de vista que no toda la gente conoce, los leemos, pero no los conocemos íntimamente. Creo que es un buen espacio para empezar a dialogar o seguir dialogando, porque el diálogo ya se abrió. Bueno, siempre es maravilloso compartir un poco qué hay del mundo del escritor. Yo estoy fascinada con conocerlos un poco más, adentrarse a quiénes son ellos, qué piensan, qué sienten. Quédese con más de la Ciudad de los Libros. Nuestro interés es hablar de libros, hablar de literatura y precisamente encontrar todo eso tan bello que tiene Guatemala en el arte de las palabras. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y empezamos desde ahora con nuestro conversatorio. Quisiera que brevemente me describieran cómo es su proceso creativo en conexión con las obras que han producido recientemente. Yo no tengo honestamente un proceso. Cada obra exige una manera diferente de hacer las cosas. Lo que está claro, digamos, lo que está en la base de todos es que lo que uno tiene claro cuando empieza a escribir es que lo que sigue a continuación es una enorme cantidad de trabajo. Las obras literarias no se dan espontáneamente, no se dan en arrebatos de inspiración, sino se dan luego de muchas horas de trabajo y reflexión. Más allá de eso, tendría que contar, y sería muy aburrido, el proceso que hay detrás de cada pieza que he escrito. Lo mío creo que es básicamente lo emocional. Creo que lo primero que me pasa es una imagen que me produce una emoción determinada y luego esa emoción determinada tengo que pensar si me da para una atmósfera corta, que sería un cuento, o para una atmósfera mucho más larga y de mucho más desarrollo, que podría ser una novela. En mi caso creo que me encuentro en un momento en el que todo fluye, no creo yo que esté siendo algo difícil, ¿no? Pero valdría la pena rescatar que hay que revisar, porque a uno se le ocurre algo en un momento, en otro momento, y lo escribe y le parece genial, pero después cuando lo revisa hasta se mata de la risa de que no es cierto. Entonces yo al menos intento aclarar muy bien las ideas. Me gusta salir a correr antes de escribir. Yo creo firmemente en una constante búsqueda de estimulación de los sentidos. Salir, ver, observar. O sea, es un ejercicio contemplativo el momento de salir, luego encerrarse, leer, ver películas, escuchar música, ver fotografías, arte gráfico. O sea, a partir de toda esta estimulación yo creo que la sensibilidad se va alimentando, ¿no? Y va a llegar un momento en que la cuestión, bueno, empieza la tensión y luego viene la explosión, que sería, digamos, como que una primera fase del trabajo creativo, ¿no? Básicamente yo divido en tres un proceso, creo que soy el más sistemático, que es fijo una postura sobre alguna situación que está pasando en el presente, trato de develarle algún futuro, que es como la preproducción, ejecuto y posteriormente por como yo hago las cosas, tengo una postproducción, que es el momento en el cual yo reviso el texto y miro qué elemento interactivo va a ir dentro. Desde reemplazar diálogos escritos por audios, tratar de meter algún tipo de video, ver en qué momento va mejor una gráfica, porque básicamente yo me voy más al lado totalmente digital. Entonces yo divido más que todo en tres partes mi proceso. Escribo mucho en la cabeza, siempre lo hice. Aunque no me siente por las noches a escribir el texto, creo que siempre estoy escribiendo. Hoy, por ejemplo, amanecí escribiendo. En algunas de sus obras también está muy presente la situación social en Guatemala. Recuerdo particularmente la novela de Arnoldo de Los Jueces, que trata sobre el tema de la violencia. Ahora quisiera preguntarles si ustedes consideran que el autor tiene un compromiso como artista de la palabra y como artista del lenguaje, que es también mecanismo de la construcción cultural y social, si tiene un compromiso en ese sentido, socialmente. O sea, según Trotsky, el artista es el producto de su sociedad y de su época.
Entonces, en ese sentido, yo creo que el artista no puede desligarse de eso. Un artista siempre va a estar entregado en ese sentido a su medio social. Uno no puede reducir tampoco su propia vida y su propia experiencia humana al hecho de que escribe, en mi caso, ficciones, escribe obras literarias. Es decir, yo soy un tipo que vive en Guatemala, que le afectan las cosas que nos afectan a todos, y en consecuencia, eso que me afecta en un plano íntimo, individual, necesariamente se va a reflejar de alguna manera, porque lo llevo en las tripas, no es una cuestión ideológica, ni estoy defendiendo desde una trinchera ideas o posturas políticas, es una cosa que me afecta. A mí, si uno lo piensa con detenimiento, suena un poco demagógico, pero es así, a mí me afecta la desigualdad, me afecta la exclusión, me afecta la pobreza, me afecta la violencia, etcétera, en un plano individual, que es ese individuo luego el que se sienta delante de una computadora a escribir. Si es un escritor que está, que es producto de ese entorno, que está recibiendo todos los estímulos de ese entorno, y al mismo tiempo está escarbando, digamos, en la sensibilidad humana en sí mismo, pues va a llegar a tener una empatía de la que no puede escaparse, digamos, la situación de un país. Si el escritor lo manifieste o no, siempre va a ser la voz de un sujeto colectivo y va a estar hablando de su entorno y va a estar hablando de su tiempo, ¿verdad? ¿Lo mencioné explícitamente o no? Yo creo, y es una de mis posturas, el hecho de que uno tiene que tratar de predecir, o sea, tratar de ver el presente y ver un poco más adelante para tratar de darle al lector un posible futuro. ¿Qué va a pasar si seguimos aquí? Tratar de darle esos caminos que podemos tener, y con la idea, y esto ya es demasiado personal, pero creo que estamos en un momento en el cual el público tenemos que ayudar a que la gente sobreviva donde está ahorita. Al final, el escritor es entretenimiento. Yo soy más positivista, por lo tanto, siempre trato de darle a entender a la gente que hay una esperanza con el hecho de que ellos sigan sobreviviendo y utilizando lo que yo escribo como un método de virtualizarse, de olvidarse de lo que está pasando. Yo sí creo que la literatura no es entretenimiento. O sea, tampoco tendría yo la fe de decir que escribiendo una obra maestra voy a curar el hambre, eso no va a pasar. Pero lo que sí creo es que, pongamos el caso, y perdonen que me ponga como ejemplo, pero yo escribo, pero también estoy en la fiscalía que lleva los procesos de corrupción que estamos ahora teniendo, digamos, en prensa sobre funcionarios importantes. Entonces, ¿será que debo someter lo que escribo a lo que estoy haciendo en mi trabajo? ¿Será que tengo que convertir, digamos, mi literatura en el lugar donde voy a hacer las cosas que puedo hacer como ciudadano fuera de ellas? Para mí la literatura es un territorio sagrado de libertad, porque precisamente en ella, y por eso no es entretenimiento, funciona el mundo como yo creo que debería de funcionar y no como el horror que tengo que ver todos los días en el trabajo. Entonces, a partir de ahí, creo que si, digamos, hay posturas que crean que yo tenga que someter mi libertad de crear para servir, digamos, a un propósito político, están esperando que yo me convierta en un político, no en un escritor. Yo creo que a menudo se confunde la idea del compromiso del escritor con eso que en el siglo XX se llamó el realismo socialista, que era esa especie de ver al artista en general como una especie de conciencia de su tiempo, de generador de textos que iban a cambiar la sociedad. Eso, pues, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que está superado. En primer lugar, porque un artista no puede ser un modelo moral. El arte en general lo que es un reflejo del mundo, y el mundo es como es, y la época del escritor es como es, entonces estará presente en su obra, lo quiera el escritor o no. Incluso obras como Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury son una intensa relación con el mundo del escritor. Quisiera que me compartieran cuál considerarían que es la obra guatemalteca más relevante. Yo creo que hay novelas en las que yo me he identificado plenamente en este momento, quizá como lo podríamos identificar como una transición entre los siglos, donde todavía tenemos los rezagos de un siglo XX, de, digamos, una guerra
tremenda y atroz que vivió el país y una especie de intención de sanación. Y a mí, por ejemplo, creo que Rodrigo Rey Rosa va muy cerca ahí, sobre todo con el material humano. Yo pondría esa, no creo que haya una obra que sea la que identifique al siglo, pero si tendría que escoger algunas, esa tendría que estar en uno de los primeros. Yo en lo personal, que la verdad he leído poco para tener un juicio tan certero, pero a mí en lo personal, una obra que describe mucho lo que pasó y propone algo acerca de cómo nace uno de los problemas más grandes que tiene Guatemala, creo que es El informante nativo de Ronald Flores. Yo leí en uno de esos libros de literatura una afirmación tan contundente que todavía la recuerdo. Decía que las dos grandes obras en lengua española del siglo XX eran del lado americano 100 años de soledad y del lado de la península ibérica La familia de Pascual Duarte de Camilo José de Cela. Y en ese momento yo me lo creí, me lo creí porque estaba en un libro, un autor, una editorial, tal. Y pasaron algunos años para que me diera cuenta de que eso no era cierto, por lo menos para mí. Es difícil establecer, digamos, qué obra o qué obras incluso pueden ser las más importantes de un tiempo, porque generalmente los cánones o el canon de este tiempo está todavía en construcción. Lo que sí sé, lo que sí percibo, es que hubo escritores, gente de mi generación o de otras generaciones en las que yo hace 15 años no me decían nada, no hubiera creído en ellos, y veo que en la actualidad están generando un trabajo realmente luminoso e importante, y creo que eso es lo que vale la pena. Comparto la postura de Eduardo. Creo que es muy difícil establecer quién sería el mejor autor o la mejor obra, porque para eso habría que llegar a un consenso, y es difícil porque Guatemala mantiene, por decirlo así, ciertos públicos, ¿verdad? O sea, para un público va a ser un autor, para algunos otro, pero a mí también, como mencionaba Iván, me gustaría rescatar en cuanto a la esencia, ¿no?, de lo que ha sucedido, una novela, no la misma, pero también es de Ronald Flores, que sería The Señores of Xiblabla, que en cierto modo también es una respuesta a lo que plantea Asturias en El Señor Presidente, y que de una u otra manera se ha movido, no ha mutado, pero también sigue ahí presente. También en el lado de la poesía, rescatar autores como Simón Pedrosa. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Yo estoy aquí en The Museo impresionadísima por la cantidad de libros que hay. Que puedes leer, que puedes comprar, que puedes tocar, que puedes sentir. The Museo, un mundo por descubrir. Quisiera dirigir esta pregunta a Iván Méndez. Ahora que la literatura ha cambiado gracias a la introducción de nuevas tecnologías y lo que, bueno, algunos de ustedes tienen también un blog en línea para compartir algunos escritos literarios o más personales. ¿Cómo es que ha cambiado la literatura con esta democracia de la información? Y más importante, ¿cómo ha sido la aceptación que le han dado? Creo que en los próximos 2 años, creo yo, la edición digital se va a volver fundamental, sobre todo para los nuevos autores, por las siguientes razones. Hace 2 años, año y medio más o menos, Penguin compra los sellos de Alfaguara, o sea, de Prisa Ediciones, y promete convertirse prácticamente en un monopolio que va a regir básicamente qué se va a publicar o no. Por lo tanto, va a ser más difícil entrar a esas grandes editoriales. O sea, si actualmente es difícil, va a costar más y van a acaparar mucho más mercado, y es posible que empiecen a matar a editoriales más pequeñas. Para mí la medida emergente va a seguir siendo el publicar bajo ebooks, no tanto como un blog ni nada, sino que ya empezar a tener el concepto de un libro electrónico formal. Y hasta ahorita las editoriales ya están empezando a apostar como FIG en poner sus libros
en línea. A mi forma de ver todavía le falta un montón, porque creo que si uno va a hacer un ebook, tiene que ser más que letras, tiene que haber más interacción, tiene que haber un plus que realmente haga que la gente se involucre más con la novela. Básicamente eso es, y lo que más está trabando a las personas ahorita para dar ese gran salto es la desconfianza todavía y la forma de monetizar el libro. Si pensamos en Internet, tendríamos que tener en cuenta que quién tiene Internet, quién tiene la capacidad de tener una computadora con acceso a Internet, y es la clase media para arriba. Yo soy un escritor de blogs, sé perfectamente que estoy escribiendo para este tipo de personas y creo que mi literatura puede encajar muy bien ahí. Sin embargo, también me parece que la oportunidad de hacer el libro impreso, y con ello el libro objeto, a mí me sigue llamando todavía y no creo que vaya a desaparecer tan pronto. Un escritor, digamos, regularmente no tiene la posibilidad de comunicarse con sus lectores, pero en un blog, pero a través de las redes, digamos, sí se tiene esa apertura, y yo creo que es bastante, bueno, que se le puede sacar provecho tanto para quien lee como para quien escribe, ¿no? Creo que uno de los aportes del Internet podría ser eso, o sea, cada quien agarra su plataforma y tiene la posibilidad no solo del alcance, sino de la difusión, y aparte yo creo que un punto muy importante es el de la interacción. Ahora, desde el punto de vista del autor, el tener la interacción con los lectores, yo lo he meditado y no sé qué tan bueno sea, porque el problema es que es gratificante, y ahí creo yo que las cosas se pueden tornar ya no conforme a la idea que busco de la literatura, que es conforme a las ideas que yo crea, sino para satisfacer, digamos, que la gente me quiera, y eso sería horrible, pero es una tentación de escribir en blogs. Yo lo que tengo sobre el tema no son afirmaciones, sino un montón de preguntas. Es decir, si realmente va a ocurrir en el plano de la literatura una auténtica democratización, esa es una, y la otra es cómo estas plataformas, más allá de la interacción y de todas estas cosas que a mí me parecen fascinantes que están mencionando, cómo estas plataformas digitales van a modificar al texto y a las preocupaciones que han sido las preocupaciones de la literatura desde que la literatura existe. Si estas plataformas están cambiando eso, entonces yo creo que, y si las plataformas requieren de recursos audiovisuales, es decir, si estas nuevas novelas requieren de recursos audiovisuales, de cuestiones que están en las fronteras, en los márgenes del texto, yo creo que entonces la literatura fracasó como tal. Precisamente me estaba recordando ahorita que hay tres libros que marcan un momento, por decirlo así, aquí en Guatemala, que son Los Amos de la Noche, de Estuardo Prado, El Retorno del Cangrejo, parte 4, de Julio Calvo, y No te apresures a llegar a la Torre de Londres, porque la Torre de Londres no es el Big Ben. Exactamente. Esos tres libros, su presentación de la forma, de una u otra manera, están como que desafiando al lector, ¿verdad? Si vemos ahora lo que estaba mencionando antes, de estas editoriales independientes que están surgiendo, mucho del trabajo de los libros, como decía Julio, artesanal, tiene que ver mucho la forma, cambian letras, cambian tipografías, hay textos que están escritos en quiché y la traducción en la siguiente hoja es al alemán, ni siquiera al español, entonces dice uno, bueno, hay algo. En el caso de la tecnología, tomaría ahorita como ejemplo la novela de Iván, que es Múltiples Cadáveres, donde hay una interacción con el lector, ¿verdad? Tiene partes de audio, ¿verdad? Y donde en manchas de sangre uno presiona y le abre actas policiales, entonces dice uno, eso es otra forma de verlo, ¿no? El texto ahí está, es una novela también polifónica, está utilizando elementos ya existentes, pero está incorporando otros. Yo creo que eso va a ser muy importante, porque, como también mencionaba Julio, las editoriales no pueden publicar quizás todo lo que debieran o todo lo que quisieran, entonces ahí están los medios, ¿no? Y el mundo siempre va hacia adelante. El problema de estas tecnologías es lo rápido que cambian los soportes, estamos hablando de tablets ahora, pero es una tecnología que seguramente en 10, en 15, en 20 años va a ser distinta, entonces yo sí coincido, Arnoldo, en el hecho de que tanto realmente el texto vaya a cambiar. De hecho, un lector en una tableta, incluso hasta los mejores o los que a mí me quedan mejor, son los que hasta parece que uno pasa las páginas y hasta hacen el ruido de las páginas sonando, digamos, ¿no?
que tuvieran olor a libro, creo que sería mejor. Yo pienso, como decía Julio, que la edición en papel se va a seguir dando durante mucho tiempo. Probablemente termine siendo como una especie de objeto suntuoso el libro en papel, pero va a sobrevivir. O si no, nos va a pasar como está ocurriendo ahorita con los discos de vinil, ¿no? Que regresamos a ellos después de un periodo de experimentaciones tecnológicas. Otro tema muy importante en este caso es, diría yo que es la prevalencia de uno de los peores miedos que tiene la humanidad, especialmente en la época contemporánea, que es el fracaso. Me refiero en este caso al fracaso que podría tener un autor como artista. Ahora existen libros guatemaltecos que han alcanzado el estatus de bestseller. Quisiera que me dijeran, ¿qué es lo que valida una obra literaria en Guatemala ahora? El problema es que en Guatemala no se lee, ese es el problema. Julio Calvo hablaba de las clases medias, ¿verdad? Pero a mí me sorprende cada vez que voy a un centro comercial que me quita mucha energía, me siento abrumado, pero veo a la gente comprando un montón de cosas o comiendo un montón de cosas también, y a veces me pongo a pensar, pero con 2 chelas de esas se podría, o digamos que 3, se podría comprar un libro, ¿no? Y sin embargo no lo hace, o digamos en lugar de 2 camisas, una camisa, no sé si me explico. Hay una serie de consumo en este país de las clases medias para arriba, y sin embargo no hay consumo dejemos la literatura, ni siquiera de libros de divulgación, digamos. El problema es ese, el problema es cuando el artista, el escritor, se deja llevar por esa idea del éxito, que es lo que muy bien decía Julio Prado, o sea, por ejemplo, que pasa no solo en los blogs, sino también en las redes sociales, ¿verdad? Me dieron, qué sé yo, 100 likes, entonces yo ya estoy haciéndolo bien, pero eso que se hace ahí no es exactamente una obra. Podría funcionar como una especie de, tal vez, la categoría que podría tener un diario, es decir, aquellos textos que se hacen sin mucha reflexión, pero una obra es algo mucho más profundo, que requiere de mucho más trabajo y que implica mucho más tiempo y mucha más pasión. Entonces, si el escritor se deja llevar por esa idea del éxito, del fracaso, creo que allí, en él, la literatura fracasó. Bueno, el bestseller es un término de marketing totalmente. Yo no sé y no creo que se pueda hablar de bestsellers en un país en el que los porcentajes de analfabetismo y analfabetismo funcional, o sea, sean los más altos, ¿no? Yo creo que el fracaso en todo sentido aquí no va del lado de la literatura o del escritor, sino del lado del Estado y de las instituciones, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en Editorial Cultura. En Editorial Cultura tenemos nuestros bestsellers. Y uno de ellos va a ser Mario Roberto Morales, ¿no? Los ensayos de Mario Roberto Morales se venden y se van, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de pensamiento, es un ensayo, digamos, es una cuestión más práctica, ¿no? Pero no podemos decir en todo caso, bueno, qué pasa con la literatura, con la poesía, con el cuento, con la novela, que no tienen ese elemento funcional, ¿no? Porque es arte, o sea, no podemos tampoco descartar eso, ponerlo como fracaso solo porque estamos viviendo en un tiempo en el que todo tiene que ser productivo y tiene que ser funcional. Existe tal cosa como el éxito o el fracaso en la literatura, pero el indicador no es las ventas de libros. Y normalmente lo único que lo puede saber a ciencia cierta y con algunas dificultades es el propio autor. Yo no sé ustedes, pero yo no ando por la vida dándole la mano a los demás diciendo que yo soy escritor, es decir, yo soy un montón de cosas. Y soy el papá de una niña, y soy esposo, y trabajo, tengo un trabajo, tengo una carrera profesional, y soy periodista, y hago un montón de cosas. Y la literatura, el ejercicio de la literatura y la publicación de libros constituye una parte, una franja, de esas múltiples vidas posibles que potencialmente todos los individuos estamos llamados a vivir. Y entonces, digamos, reducir la totalidad de la existencia de un individuo al hecho de que escribe libros y los publica, bueno, eso es un crimen contra el individuo y contra la experiencia humana, yo diría. Personalmente, y poniéndome un poco poético, quizás la validación de la obra la va a dar el tiempo, ¿no? Siempre es el tiempo el que marca qué obra influenció, qué autor de una
manera directa o indirecta influenció a las generaciones posteriores, ¿verdad? Porque como han mencionado críticos a lo largo de la historia, como Schiller, la literatura moldea a la sociedad. Entonces yo creo que así es como se va a validar la obra, no lo que en este momento, como mencionaban ahí, que no el que recibió más like, incluso el autor puede haber dicho, no, quemen, la verdad no sirve, pero eso lo va a decidir el lector también, ¿verdad? Hay un autor norteamericano que acabo de olvidar el nombre, que decía la mejor obra tiene dos autores, el escritor y el lector, ¿verdad? Porque yo creo que son cosas que se complementan. 2 puntos con el tema de los bestsellers. Creo que está mal satanizar a los bestsellers, ya sea el de Vivian Marroquín, ya sea otros bestsellers que se satanizan al final por los intelectuales o por muchas personas, porque al final creo que son una buena herramienta para entender qué está pasando actualmente, o sea, por qué las personas los están consumiendo y qué está pasando, qué tienen esos libros que tal vez no tienen otros libros que hicieron de que estuvieran en Sophos como primer lugar durante 3 semanas, así como canción, ¿va? Entonces, creo que son importantes esas obras, más que todo para poder entender a la sociedad y qué es de lo que está careciendo actualmente y qué es lo que está buscando la sociedad en esos libros. Y sí estoy totalmente de acuerdo en que el tema de que solo el tiempo va a poder definir realmente si una obra fue importante o no. Me imagino que cuando Ray von Carver escribió sus libros debieron de haber dicho, mano, ¿qué te pasa? No lo sabemos, lo sabremos dentro de 20 años si es que pasaba. Yo con eso del tiempo tengo un conflicto porque, vamos a ver, la validación de la obra a través del tiempo, yo no la veo, al menos no es lo que busco. Yo no creo encontrar satisfacción en escribir y decir, es que esta obra va a durar en el tiempo. ¿Para qué si yo voy a estar muerto? No me voy a dar cuenta de que mi obra trascendió. Yo no creo ni siquiera en la trascendencia. La obra se va a olvidar. O sea, yo estoy consciente de que todo lo que hago, aún incluso la literatura, lleva ese mismo registro, el olvido. En algún momento lo que somos y lo que fuimos va a desaparecer. Y tampoco creo yo tener como la idea de creer que soy más grande que todas las obras geniales que se han escrito en toda la historia y que hemos olvidado. Creo que la validación de la obra se da en la propia satisfacción que pueda encontrar yo como autor en ella misma. Y si vamos a hablar de fracaso, al que hay que adjudicárselo es al sistema educativo. En lo personal, creo que la gente sí lee, de distinta forma, pero lee. Hay un momento en la oficina, creo que los que trabajan aquí en oficina sabrán, que es el momento de procrastinar, en el cual no puedes ver videos, no puedes ver nada, y acudís a estos blogs, y acudís a un blog a leer algo de que no te va a llevar más de 5 minutos, o sea, simple y sencillamente estás metido en tu trabajo, te querés desconectar, no te puedes parar, tú te metes a un blog y lees. Creo que la gente posiblemente lee más que antes, pero creo que lo hace de distinta forma. Cuando uno ve un libro que vende mucho, es porque algo bueno hizo el autor, porque no es fácil, o sea, no cualquiera. Hay gente que dice, ay, sí, yo podría escribir un libro de esos, pero no es cierto. No cualquiera puede tener a tanta gente enganchada, digamos, con tantas páginas, como podría pasar con Harry Potter, ¿verdad? Pero a mí sí me pasa lo mismo que como cuando veo una película de superhéroes que me encantan. Y voy y me entretengo y digo qué bien hecha está esta película, está bien contada, está bien armada, está bien montada, hay tensión. Pero digamos, yo sí creo que hay cierta distancia, digamos, entre esa manera bien hilvanada de contar una historia y aquellas novelas que realmente profundizan en la condición humana. Yo me quedaría con esas porque sería como decir, bueno, Chayanne baila bien, canta bien, y está bien que la gente se divierta con Chayanne, pero yo tal vez prefiera al cantautor del bar, ¿verdad? La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Yo estoy aquí en De Museo impresionadísima por la cantidad de libros que hay. Que puedes leer, que puedes comprar, que puedes tocar, que puedes sentir. De Museo.
Un mundo por descubrir. Quisiera que, a manera de cierre, cada uno de ustedes como autor me dijera una respuesta a una pregunta también un poco difícil, que creo que ha sido la especialidad de esta tarde, sobre entonces cuál es el propósito que ustedes tienen como autores en el momento que producen esa obra. En algo creo es en que somos seres destinados al fracaso. Octavio Paz decía que en La llama doble, que los amantes son desdichados porque su amor está hecho de tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Que hagamos lo que hagamos, y estas son ideas de los filósofos incluso, ¿verdad? Heidegger, somos seres para la muerte, todo eso, ¿no? Sartre, hagamos lo que hagamos, estamos condenados de alguna manera metafísica a fracasar. Pero también entonces yo creo que escribir es como una manera de estar en el mundo, ¿no? Es una manera de decir las cosas que uno quiere decir. Y creo que escribir sí es un acto sumamente social. Yo sí no creo en eso cuando viene un escritor y dice, no, yo solo escribo para que me quieran mis amigos, o escribo para mi gozo íntimo, muy personal y todo, porque si no, no escribiríamos, no dejaríamos constancia de lo que estamos haciendo. Pero tampoco con un sentido, es decir, un sentido de yo quiero ser el escritor más importante, yo quiero vender tantos libros, yo sí comparto también la idea de Julio, de qué hermoso sería poder vivir de lo que uno hace, ¿no? Pero aquí todos nosotros vivimos de otra cosa. Todos nos tenemos que ganar la vida de otra manera, no por lo que escribimos. Entonces yo creo que eso sí es, eso sí sería algo hermoso, ¿no? Poder vivir de lo que uno hace. Pero también, más allá de eso, no creo que haya un sentido especial. Hay una frase de una Gao Xingyan, de una novela que se llama La montaña del alma, que dice, no tener un sentido es también un sentido. El por qué escribo es simple y sencillamente quiero proponer un futuro. Y quiero agarrar el presente, ver cómo está y poder predecir. Y si eso le sirve a alguien, pues está bien, pero al final es una forma de entretenerme, ¿no? Pues yo he optado por jugar a que soy cronista de mi tiempo y de mi pequeño espacio, y todo lo que quiero es contar historias. Eso es todo. O sea, quiero contar acerca de lo que miro, acerca de lo que escucho, acerca de lo que leo, acerca de lo que pasa en ese pequeño entorno en el que me muevo, ¿no? Y que sirvan a manera de pequeñas luces de bengala, ¿no? Tal vez en algún lugar, en algún tiempo, en algún momento alguien más va a ver y va a pensar que no está solo, y eso me va a servir a mí también. Una respuesta improvisada, compuesta de 2 o 3 partes. La primera, yo creo que escribo por, de una u otra manera, el amor. No sé, yo creo que es un motor que siempre está presente. La otra sería, según Borges, los sueños son un género literario. Entonces, o sea, me fascina esa idea de convertir, no sé, o sea, cuando uno cierra los ojos a veces atraviesa otras dimensiones que uno ni siquiera es capaz de, no sé, conscientemente crear. Entonces, como captar un poco de eso y tratar de transmitirlo a través de un lenguaje. En casi todas las entrevistas que hacen a los escritores le preguntan el propósito de la literatura, y me parece curioso, porque nunca he visto que, por ejemplo, cuando digo que soy abogado, siempre me dicen, ¿por qué es usted abogado? ¿O para qué hace usted la abogacía? Parece que la literatura siempre tuviera que estar tratando de justificarse. Creo que en parte también es porque hacer literatura es hacerse preguntas sobre uno mismo, y ahí creo que va mi propósito. Y creo también que, como vivo una vida bastante intensa, también escribo porque creo que estoy lanzado a un mundo demasiado hermoso, y me lanzaron con los bolsillos rotos. Estoy frente a 1 millón de tesoros, y todos los que puedo agarrar, nada me los puedo quedar. Y lo que quiero es que en la literatura, al menos en la mía, vaya quedando registro de los tesoros que pasaron por mis manos y que perdí. Creo que todo argumento que uno pueda explicar sobre por qué hace ciertas cosas va a tener necesariamente un contraargumento, y en consecuencia se anula, ¿no? Uno tiene deseos, tiene inquietudes que para satisfacerlos no alcanza la vida. Y me ha ocurrido a mí que el ámbito de la escritura de ficciones, porque yo no soy poeta, en el ámbito de la escritura de ficciones
he encontrado un espacio para satisfacer todas esas cosas que la vida no me va a permitir vivir, para reflexionar sobre ciertas cosas que la vida no me está otorgando, para, digamos, a través de la tensión esta de la imaginación y el lenguaje, satisfacer algunos deseos muy íntimos. Y ese mundo de lo posible, ese mundo de lo no cometido, digamos, es, yo creo, el ámbito de la literatura. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartirnos. Es muy merecido ese aplauso. Se los agradezco a todos, Maynor, Iván, Vania, César, Julio, Arnoldo, todos poetas, como los describió Percy Bysshe Shelley, los legisladores no reconocidos de este mundo. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a Fundación GIT por regalarnos este espacio rodeado de arte. Muchísimas gracias.